los elementos definitorios de la agencia del estudiante presentes en ambos modelos, con el objetivo de propiciar espacios y herramientas para que el alumnado pueda activar su propia agencia. El método llevado a cabo es fruto de un estudio anterior que se realizó mediante una revisión sistemática y documental de estos procesos de codiseño. El objetivo era analizar la correspondencia entre ambos modelos, Codipa y Satel, y ver qué elementos tenían en común. Los resultados de esta relación muestran la correlación entre distintos elementos, como son la reflexión, la motivación, la predisposición, la autorregulación, la participación, la implicación y el control del proceso dentro del propio alumno, los recursos individuales, los conocimientos previos y la evaluación. Además, también comparten en el mismo espacio la comunicación y el diálogo. Las principales conclusiones obtenidas de esta investigación son que los resultados muestran cómo ambas dimensiones, relacional, individual y contextual, propuestas en los modelos relacionados con la agencia académica, están estrechamente relacionadas con el codiseño. Además, en los modelos analizados existen correspondencia entre estos elementos. Ambos modelos, además, tienen en cuenta la tecnología, concibiéndola como un proceso de enriquecimiento, tanto para el alumnado como de los propios contenidos a trabajar en ellos. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias también. Vamos a continuar y al final, como les decía, las preguntas del caso. Entiendo que tanto el primero como el segundo estamos relacionados al codiseño en diferentes ámbitos, ¿no? Así que vamos a continuar, por favor, con sistema recomendador como soporte en el desarrollo de objetos de aprendizaje. Liliana Bertossi, Lucía Romero, María de los Milagros Gutiérrez. Les voy a presentar, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Bien, soy de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, está radicada en la ciudad de Santa Fe, la regional para la que yo trabajo. Les voy a presentar una arquitectura de sistema recomendador para el desarrollo de objetos de aprendizaje para ingenierías, y el objetivo de este trabajo fue justamente diseñar una arquitectura que permita asistir a los docentes de ingeniería durante la construcción de objetos de aprendizaje, recomendando buenas prácticas pedagógicas y de carácter técnico. Esta arquitectura se compone de 3 capas. En la capa de conocimiento tenemos un conjunto de ontologías que modelan diferentes dominios. En la capa de recomendación tenemos el agente de datos, de consulta y el agente recomendador, y la capa de interfaz de usuario es la que dialoga con el entorno del usuario. De la herramienta de autor, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien, no te preocupes. Sí. De la herramienta de autor, esta interfaz toma el contenido que desarrolla el docente, la actividad que planifica y la evaluación. Y de un conjunto de documentos, como son los planes de estudio, esta interfaz de usuario toma las competencias de egreso, las asignaturas, los contenidos mínimos de los planes de cátedra, toma los resultados de aprendizaje y la composición de la asignatura en unidades y temas, y de la matriz de tributación toma el nivel de tributación que cada asignatura tiene con respecto a una competencia. La interfaz de usuario intercambia datos y recomendaciones con la capa de recomendación. El agente de datos, de consultas y el agente recomendador tienen un conjunto de reglas de producción que permiten hacer inferencias para generar las recomendaciones. El agente de datos alimenta las ontologías con los datos que recibe de la interfaz de usuario, y el agente de consultas toma los datos de esas ontologías que están instanciadas. Suponiendo que tenemos un objeto de aprendizaje que desarrolla un docente, sus componentes son el resultado de aprendizaje, que es la declaración de lo que se espera que el estudiante logre luego de una experiencia de aprendizaje. Este resultado de aprendizaje está apuntando a desarrollar un contenido, unas actividades de aprendizaje que ayudan a aprender el contenido y una evaluación. El objeto de aprendizaje tiene una estructura externa conformada por un conjunto de metadatos
que sirven para poder almacenarlos en un repositorio y luego localizarlos. El resultado de aprendizaje tiene una estructura verbo, objeto de conocimiento, finalidad y condición. Ese verbo pertenece a un determinado nivel de dominio cognitivo y está impactando sobre el objeto de conocimiento, que no es otra cosa que el contenido desarrollado en el objeto de aprendizaje. Ya dije que la actividad ayuda a aprender ese contenido y prepara al alumno para la evaluación. Y la evaluación versa sobre ese contenido que desarrolla el objeto de aprendizaje. Algo muy importante es que resultado de aprendizaje, actividad y evaluación deben estar alineados constructivamente, es decir, deben activar el mismo verbo. Este resultado de aprendizaje del objeto está alineado con un resultado de aprendizaje de la asignatura que tiene la misma estructura. Y a su vez, el resultado de aprendizaje de la asignatura está alineado a una determinada competencia de egreso, que es lo que figura en el plan de cátedra. Supongamos que estamos en una materia análisis matemático y tributa a la competencia identificar, formular y resolver problemas de ingeniería que figura en el plan de carrera. Un resultado posible de aprendizaje de la asignatura sería, imaginemos, identifica los conceptos del cálculo diferencial en una variable y bueno, todo lo que sigue en finalidades y condiciones. Y el docente que desarrolla este objeto de aprendizaje prepara o propone un resultado de aprendizaje que dice aplica los conceptos del cálculo diferencial y bueno, y sigue. El problema aquí está que identifica que es el verbo del resultado de aprendizaje de la asignatura pertenece a un menor nivel de dominio cognitivo que el que pertenece al resultado de aprendizaje, el objeto de aprendizaje, perdón. Y aquí el sistema recomendador hace un aviso de esta falta de alineamiento constructivo y recomienda a quien está construyendo el objeto el conjunto de verbos de primer nivel, porque el objeto de aprendizaje tiene que tener un resultado de aprendizaje de menor o igual nivel que el resultado de aprendizaje de la asignatura a la que está supuestamente alineado. Imaginemos ahora dentro del objeto de aprendizaje que el docente diseña una actividad del tipo múltiple opción y una evaluación del tipo verdadero o falso. Esa actividad múltiple opción pertenece tanto a un primero como a un segundo nivel de dominio cognitivo y aquí no hay inconvenientes, pero el instrumento utilizado para la evaluación es del tipo verdadero o falso y pertenece al primer nivel. Entonces aquí hay una falta de alineamiento constructiva interna que el sistema recomendador debe poner sobre aviso a quien está diseñando el objeto y le debe recomendar instrumentos de evaluación del segundo nivel porque a ese nivel pertenece el verbo, ¿sí?, del resultado de aprendizaje. Bueno, como conclusión les he presentado una arquitectura de sistema recomendador para asistir a docentes que desarrollan sus propios objetos de aprendizaje. Este sistema está basado en conocimiento, se propone en una arquitectura de 3 capas, ofrece recomendaciones pedagógicas y técnicas y con el ejemplo que les mostré es un caso de aplicación muy sencillito. Como trabajos futuros resta completar la capa de conocimiento, definir algunas métricas para poder evaluar el sistema, realizar nuevas iteraciones para mejorar lo que ya está construido, desarrollar un prototipo de sistema recomendador que está planificado por una alumna de grado para su trabajo final de carrera. Y bueno, eso es todo lo que tenía para contarles. Traté de hacerlo lo más rápido posible. Muchas gracias. Gracias Viviana por la presentación y por el tiempo ajustado. Bueno, no sé si está Juan González o Teresa Ordaz sobre la personalización del aprendizaje con TIC. ¿Está ahí? Entonces, ahora sí pasamos por el estudio cuantitativo, que es la 5031, estudio cuantitativo de la activación de la agencia en el aprendizaje basada en portafolios electrónicos, a cargo de Peng-Chan Matur. Esta es la videopresentación de la comunicación presentada al Congreso EduTech 2023 en Panamá y que se titula Estudio cuantitativo de la activación de la agencia en el aprendizaje basado en portafolios electrónicos, presentado por Peng Zhang y Gematur. La agencia académica se refiere a la capacidad para responsabilizarse del propio aprendizaje y tomar decisiones. Hace hincapié en el papel activo del alumnado, en la configuración de sus experiencias de aprendizaje y en su apropiación, y ha sido descrita según 3 dimensiones: individual, contextual y relacional.
Los portafolios electrónicos están ganando impulso como actividad y herramienta integral que apoya el aprendizaje reflexivo y autorregulado, permitiendo empoderar al alumnado para conducir su propia experiencia de aprendizaje hacia la agencia, puesto que promueven elementos clave y dimensiones clave como son la participación con los demás y el aprovechamiento de las oportunidades del entorno. Si bien existe consenso en cuanto al valor del portafolio para el aprendizaje autónomo, también es importante seguir debatiendo y conociendo aquellas facetas específicas de la agencia que se trabajan en los portafolios. Por tanto, nuestra pregunta de investigación es la siguiente: ¿qué recursos de agencia se activan en el entorno del aprendizaje del portafolio electrónico? Esta experiencia se lleva a cabo en un centro internacional de Hong Kong, en China, con alumnado de educación secundaria, y participaron 68 alumnos y alumnas. Para responder a la pregunta de investigación, en este estudio se empleó un enfoque cuantitativo que permitía explorar la representación de la agencia del alumnado. Para la elaboración del breve cuestionario se parte de la escala AUS, desarrollada por Haskell y su equipo en 2017, y las preguntas del cuestionario se clasifican de acuerdo o se elaboran de acuerdo con los dominios de recursos de la agencia, es decir, contextual, relacional e individual. Los resultados de este estudio se representan visualmente en esta figura en forma de gráfico circular. En el ámbito individual, sobre todo, destacó la actividad de participación, con 26 respuestas, seguida de las creencias de competencia, con 20. El estudio orientado al significado y la autoeficacia suscitaron referencias comparables, con entre 12 y 10 menciones respectivamente. En el ámbito contextual, las oportunidades de influir y las oportunidades de participación activa fueron las que más atención suscitaron, entre 30 y 26 menciones respectivamente. Las oportunidades de tomar decisiones se mencionaron con menos frecuencia, 12 respuestas. En cuanto al ámbito relacional, los datos mostraron una distribución considerablemente desigual. Los compañeros como recursos para el aprendizaje fueron los más citados, con 49 respuestas, seguido de la atmósfera emocional, 16. Por el contrario, las relaciones de poder fueron las menos citadas, con solo 3 menciones. A partir de los resultados del estudio, surgen algunas discusiones y conclusiones sobre el ejercicio de la agencia en el portafolio de aprendizaje. Dentro del ámbito individual, la participación activa en las tareas de aprendizaje tiene un peso significativo en el ejercicio de la agencia, en consonancia con investigaciones anteriores. El papel del portafolio como facilitador de la participación del alumnado en tareas prácticas es fundamental para aumentar su sentido de agencia. Sin embargo, será importante que se desarrollen estrategias de enseñanza que permitan una mejora en las percepciones sobre su propia autoeficacia y la voluntad de comprender el contenido de aprendizaje. En el dominio contextual, los portafolios ofrecen oportunidades para que el alumnado influya y participe activamente en la configuración de sus trayectorias de aprendizaje. Este potencial para transformar los espacios de aprendizaje en entornos centrados en el alumnado queda subrayado por las referencias a las oportunidades de influencia y de participación activa. En el ámbito relacional, la importancia de la interacción entre iguales para potenciar la autonomía del alumnado se pone de manifiesto en las frecuentes referencias a compañeros y compañeras como recursos para el aprendizaje. La colaboración entre iguales desempeña un papel significativo en el portafolio, fomentando las comunidades de aprendizaje y las metodologías de aprendizaje en profundidad. Muchas gracias por su atención y confiamos en seguir la conversación en otros espacios. Para poder empezar con la discusión. Creo que es importante estos momentos para poder conversar y ver la importancia que tiene cada una de las presentaciones que se han realizado hasta el momento. Entonces, no sé si alguien de la sala tiene alguna pregunta específica para alguno de los colegas. Otra respuesta también en la sala virtual. Tenemos una aquí y yo le voy a leer y después vamos a comenzar a reflexionar. Es para la primera ponente. Y dice así: ¿cuál es la motivación en los estudiantes o cómo se evidenció la motivación en el codiseño? Vamos a comenzar con esta pregunta. Gracias.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Sí, al final lo que hicimos fue revisar, bueno, hacer un estudio cualitativo de las respuestas abiertas que nos iban, bueno, que recibimos. No hubo una medida de la motivación en el sentido de utilizar ningún instrumento en el que mirábamos la motivación, sino que leímos, lo que fuimos fue analizar y codificar el relato del alumnado, y por eso salía ese porcentaje, porque nos sorprendió que dentro de esos resultados ese 60, y ahora no me acuerdo, no lo tengo delante, 60 y pico % de respuestas referían a que les había supuesto una motivación, o sea, eran sus palabras, se sentían más motivados para enfocar la asignatura por el simple hecho, y aquí vienen también, que no, en un vídeo de 5 minutos no nos dio mucho tiempo, pero porque lo que referían eran aspectos de participación, sentirse partícipes de la asignatura, darles pie a poder decidir. No tanto una asignatura dada, sino favorecer precisamente el aprendizaje activo y el dar al alumnado la oportunidad, ¿no? de decidir sobre su aprendizaje. Entonces eso era el relato que mayoritariamente iban haciendo, era ese, el simple hecho de darles esa oportunidad les suponía una motivación extra para el aprendizaje, para la asignatura. Espero haber respondido a la pregunta. De acuerdo, muchas gracias. Y también en la sala virtual tenemos la mano levantada. ¿Sí? También Marco, sí, por favor. Sí, para Gema tengo una consulta. Respecto de los portafolios, ¿qué materiales o qué producciones de los alumnos incluyeron en el portafolio? Bueno, en este caso es una experiencia que se desarrolla en China y con el contexto que se tiene, el contexto nacional, el contexto escolar, con una visión de la construcción de los portafolios también muy genuina. Pero aunque yo no soy la profesora que desarrolla la actividad, sí que puedo decir que es un portafolio que se desarrolla en el marco de una asignatura de lengua extranjera y por tanto son alumnos de secundaria que dejan evidencia de su aprendizaje de inglés como lengua extranjera, y entonces aquellas evidencias de aprendizaje suelen ser bastante multimedia, en el sentido de que se añaden textos combinados con imágenes y algún audiovisual sencillo. ¿Y lo suben a alguna plataforma de aula virtual? Están trabajando con Google Sites, están trabajando con Sites, y los materiales que suben suelen ser de acceso privado. Ok, señala las sugerencias para el diseño de la estrategia de portafolio, de modo que aporte a la agencia del estudiante. Sugerencias para el diseño de la estrategia de portafolio, de modo que aporte a la agencia del estudiante. Sí, bueno, esa es muy buena pregunta. y estamos en ella. Ese es el objetivo. Ese es parte de nuestro trabajo y del trabajo del primer autor, Zhang Peng. En realidad, él está trabajando en un modelo en el que, entendiendo el aprendizaje codiseñado, entendiendo que el portafolio es esa oportunidad de codiseño entre el alumnado que construye su portafolio, el profesorado y los compañeros como recurso, se trata de seguir una secuencia en la que se faciliten diferentes oportunidades de planificación de objetivos, de concienciación sobre las estrategias, de seguimiento de la evolución,
y sobre todo generar oportunidades que tengan que ver con la capacidad de elegir estrategias, elegir objetivos, elegir herramientas y generar oportunidades de colaboración entre compañeros. Entonces, controlando de alguna manera ese tipo de oportunidades y de variables, estamos trabajando para la activación de la agencia si nos atendemos a la definición de referencia en este caso. Esto es así una breve descripción, pero sobre todo intentando destacar aquellos elementos que probablemente sean más claves y más básicos pues para asegurarnos esos elementos de agencia en ese diseño de portafolio. Bien, muchas gracias. Sí, ya respondió. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, también acá hay otra pregunta para Gema sobre el portafolio electrónico. Dice, ¿qué procesos de autorregulación estuvieron implicados en el aprendizaje individual? ¿Qué procesos de autorregulación estuvieron implicados en el aprendizaje individual? Bueno, muchas gracias por esta pregunta. El portafolio siempre ha estado expresamente relacionado con los procesos de autorregulación, porque desde sus inicios para una propuesta de portafolio se habla de planificar, se habla de documentar ese aprendizaje y esa documentación, ese proceso de publicación, de evidencias del aprendizaje es de alguna manera esa actividad de monitorización del aprendizaje, y se supone que para que estemos hablando realmente de actividad de portafolio necesitamos esa parte de reflexión. Si no, no es un portafolio, es una colección de archivos más o menos multimedia, pero colección de evidencias. Para que sea portafolio necesitamos reflexión. Bueno, esta es una clásica concepción del portafolio, y la propuesta de Zhang Peng es ir un poquito más allá y sumarle a la autorregulación, sumarle esas oportunidades de activación de la agencia. Entonces, en este caso nos hemos fijado más en la agencia que no en esos procesos de regulación, y por tanto en este estudio no puedo concretar qué nivel de reflexión o qué nivel de seguimiento de los objetivos planteados pues, el alumnado hizo. Pero creo que la pregunta es interesante porque es un básico el relacionar el portafolio con esas posibilidades de autorregulación. Y de nuevo también aquí hay unos consejos que son básicos y que se referirían a esa capacidad de organizar el aprendizaje, de seguir esa evolución y sobre todo de fomentar procesos de reflexión, autoevaluación y conciencia del aprendizaje. Y esas pueden ser estrategias, pero con este estudio no podemos ofrecer datos sobre el seguimiento que el alumnado de secundaria haya hecho sobre esos procesos. Muy bien, acá tenemos otra pregunta. Para Valeria, vamos. Muy bien. Aquí estamos en buenas tardes. Valeria, sobre el inventario de verbos, la pregunta era de dónde sale, cómo construyeron el inventario de los verbos y la clasificación para poder hacer la recomendación sobre qué objetos están afiliados y en qué nivel con las competencias finales. ¿Vale? Sí. Sí. Verán que ahí en el video hubo una simplificación de la estructura de dominio cognitivo en 3 niveles nomás. Si trabajamos con la taxonomía Bloom, que ya tiene sus verbos prefijados, trabaja con muchos niveles más, y para terminar de completar esa taxonomía, estamos trabajando con la gente especialista en educación de la regional donde se está desarrollando esta arquitectura, para poder hacer una taxonomía solo de 3 niveles para no complejizar y hacer una especie de mix entre lo que propone Tobón, lo que propone Bloom y adaptado a nuestra realidad institucional. Pero no somos los que estamos en el diseño de la arquitectura quienes establecemos ese compendio de verbos. Son expertos en pedagogía.
Listo, muchas gracias. Justo respondió a la pregunta que está aquí dentro de la sala. Yo quería hacer una pregunta a Sofía. Me gustaría que nos amplíes un poquito más, Sofía, en relación a los modelos Codipa y SATEL, que nos expliques un poco más sobre estos modelos y su importancia dentro del proceso académico. Bueno, buenas tardes o buenos días, aquí ya es casi buenas noches. Y bueno, el final de la pregunta no lo he podido escuchar muy bien porque creo que se ha cortado, pero te hago un breve resumen a ver si me acerco un poco a la pregunta. El modelo Codipa es un modelo que surge dentro de un proyecto que lleva a cabo el Grupo de Tecnología Educativa de las Islas Baleares. Y es un modelo que se ha puesto en práctica y en realidad no es un modelo como tal, sino que es un protocolo, una estrategia para llevar a cabo y que tiene en cuenta el codiseño entendido desde la perspectiva de Bovil y de Gross, pasando por una serie de fases y cogiendo elementos de las fases de autorregulación propuestas por Zimmerman. Y es aquí donde está el nexo de unión con los elementos del modelo SATEL, que se aproxima más a la agencia académica, ¿no? Y ambos tienen este nexo en común. Estos primeros pasos son una aproximación para ver qué elementos tienen en común y hacia dónde aproximarse a la agencia académica, que al final es lo que todos los docentes buscamos e intentamos desarrollar dentro del alumnado. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Sofía. No sé si alguien más tiene alguna pregunta por acá. ¿Todo claro? ¿Sí? Sí. Muy bien. A ver si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien en la sala tiene alguna otra pregunta? Quizás. Creo que está todo claro dentro de las comunicaciones. Hemos visto un panorama sobre la aproximación de la agencia académica desde los modelos Codipa y SATEL. Luego también hemos visto un poco lo que es el codiseño de los elementos de gamificación como alumnado universitario. Creo que también eso es importante de ver, ¿verdad? Quizás también nos podrían comentar un poquito más sobre estos elementos de gamificación, el codiseño de los elementos de gamificación con el alumnado universitario. Quizás ahí nos pueda comentar Sofía, sobre el tema de los elementos de gamificación del alumnado, cómo ha participado en este alumnado y cuáles han sido los resultados en relación a este proceso. Vale, sí. No te oímos muy bien, pero creo que he entendido que nos estabas preguntando que cómo había sido ese procedimiento de codiseño de esos elementos. Entendido, Así es. ¿no? Sí, sí. Vale. Está el audio bajo. Sí, sí. Bueno, nosotros lo que hicimos primero, partíamos de un grupo, en este caso de un problema que teníamos con un grupo que era poco participativo en las sesiones. Entonces, estuvimos trabajando cómo podíamos, con ellos, cómo podíamos generar participación. Y la gamificación, el intentar que las sesiones fuesen gamificadas, para ellos era un elemento atractivo. Para conseguir precisamente que la gamificación fuese un elemento suyo, que no fuese el docente, en este caso yo misma era la docente, la que les dijese, bueno, pues los puntos van a ser estos, los elementos de la gamificación, los puntos, las insignias, las reglas que vamos a seguir. Todo esto no viene marcado por el docente, sino que se realizó ese proceso de codiseño con ellos. Es decir, fueron los alumnos, el alumnado, junto con la docente en este caso, quienes decidieron cuántos puntos eran cada una del tipo de actividad que hacían. Decidieron cuáles eran los premios que podían conseguir con estos puntuajes. Decidieron el tipo de participación que querían realizar para conseguir estos puntos, el tipo de gamificación. Es decir, que esa parte de la gamificación que se tenía que llevar a cabo durante todo el curso estaba diseñada, bueno, estaba codiseñada, ¿no? Por ellos y en este caso, por la docente que era yo. Para hacer esto hicimos estas 3 fases que explicábamos en el vídeo.
había esa fase previa donde necesitábamos saber, para poder codiseñar con ellos, qué entendían por gamificación y si habían vivido experiencias y si entendían lo que íbamos a hacer, ¿no? Entonces esa fase previa siempre la consideramos importante para dejar claro todos estos aspectos. En la segunda fase sí que se llevaron a cabo las 3 fases definidas por Gross de codiseño, ¿no? La fase de descubrimiento, donde rompíamos el hielo. Aquí hay un trabajo, un gran trabajo en el sentido de intentar conseguir que el alumnado deje de verte como docente y te vea como un igual, deje de ver que lo que tu palabra o lo que tú dices es lo que se va a realizar, sino que su opinión, su palabra es igual de válida y que por tanto era un proceso conjunto. Después íbamos a esa parte de ideación donde preparábamos, se realizaba todo el proceso de diseño y finalmente el prototipo, ¿no? Al final, pues todos esos elementos que ellos habían decidido. Después pasamos a la implementación y durante todo el curso ellos iban consiguiendo esos puntos, iban canjeándolos por todas aquellas cosas, esos elementos que ellos mismos habían decidido. No sé si así queda un poquito más claro. Y el resultado fue muy positivo, como podéis imaginar. Sí, muchísimo más claro. Creo que todos acá saben ya más lo que ha sido el proceso y el diseño con los estudiantes, ¿no? El tema de la gamificación. También hemos visto con Liliana Bertozzi el sistema recomendador como soporte en el desarrollo de objetos de aprendizaje. No sé si Liliana quieres hacer un pequeño resumen o algo más que agregar para ir cerrando. Sí, como cierre, digamos, esto es parte de un trabajo doctoral, el diseño de esta arquitectura, ¿sí? Y la idea surge de la falta o la baja capacitación que hay en las facultades de ingeniería con respecto a la didáctica universitaria. Tenemos la realidad de que la planta docente de facultades de ingeniería está conformada mayormente por ingenieros, que son expertos en sus campos disciplinares, pero en formación pedagógica hay falencias. Entonces, para la generación de materiales educativos, la idea es un sistema recomendador que los vaya guiando para hacer un producto de calidad no solo técnica por su cualidad de producto de software, sino también didáctica, porque justamente es un material que va a apoyar los procesos de aprendizaje de los alumnos. Sí. Muy bien, muchas gracias, Liliana. Totalmente de acuerdo, y en muchas universidades probablemente pase lo mismo, ¿no? De que algunos son expertos en contenido, pero no en la parte pedagógica, y qué tan importante es el poder desarrollar estos objetos de aprendizaje para ellos. Y finalmente, en el estudio cuantitativo de la activación de la agencia del aprendizaje basada en portafolios electrónicos por Gemma Bencha, hemos tenido varias preguntas al respecto. No sé si quieres hacer un cierre también, Gemma. Hola, Gemma, ¿me escuchas? Sí, pero no he entendido. No, lo único que te decía es que si quieres hacer un cierre a tu presentación, hacer como un resumen pequeño o algo que quieras comentar. Bueno, muchas gracias. Este es un trabajo también doctoral, de una investigación de doctorado que está realizando el autor número 1 que firma esta comunicación. Y en estos momentos, después de algunas revisiones sistemáticas de literatura, hemos podido llegar a una propuesta, a un modelo de codiseño en el que estamos trabajando pues, para regular, ver, observar, medir, promover la agencia. Y estos son unos primeros resultados, una fase previa, un poco piloto de ver por dónde nos movemos, cómo están respondiendo los alumnos, y bueno, confiamos en que esto siga adelante y tener algunos datos más que puedan aportar más al estudio sobre la agencia en el contexto de portafolios, que me parece que es una actividad que sigue siendo, a pesar de la historia de los portafolios, pues que sigue siendo aún
relevante trabajar. Muchas gracias, Gemma. Así es. Gracias. Es muy relevante el tema de los portafolios. Seguramente en varias universidades también están trabajando en este tema y ver un poco cómo es el proceso del alumno desde que inicia hasta el final, y el portafolio es básico para eso. Así que con eso vamos cerrando las comunicaciones. Agradecemos tanto a los que están de manera presencial como a los que están de manera virtual por todas las intervenciones, y también a los expositores por sus presentaciones tan claras. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por todo. Gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Buenas noches para España. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Disfruten, pásenlo bien en Panamá.